Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a el curso Calidad en la Atención al Usuario. Se ruega por favor a todos los presentes mantener sus audios y micrófonos apagados. En breves instantes comenzaremos ya la capacitación de esta tarde. Recordarles también poner sus asistencias en el cajón de comentarios de esta plataforma. Gracias. Bien, damos inicio a la siguiente conferencia. Por favor, señor Isaac, le damos el uso de la palabra para que pueda dirigirnos, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reiterar a todos los presentes poner su asistencia en el cajón de comentarios de esta plataforma. Bien, mantener también sus audios y micrófonos apagados durante toda la conferencia. Dicho esto, vamos a dar inicio a la conferencia que lleva como título Violencia contra la mujer y miembros de la familia y su relación con el enfoque de género, organizado por la Comisión de Capacitación de la Especialidad Civil de la Escuela Judicial de la Corte de Lima Sur. Bien, recordarles que el inicio, desde este momento hasta las 5:30, se estará dando el registro de asistencia de todos los participantes. 15 minutos antes del término de esta conferencia, se pasará nuevamente lista a todos los presentes. Bien, dicho esto, tengo el honor de presentar a la señora presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la doctora Emperatriz Tello Timoteo, quien dará sus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor Isaac López Estrada. Buenas tardes con todos ustedes. Mi agradecimiento especial por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este evento académico denominado Conferencia Magistral sobre la Violencia contra la Mujer y miembros de la familia y su relación con el enfoque de género. El tema de violencia contra la mujer y los miembros del entorno familiar es un tema muy gravitante y lamentablemente va en aumento en nuestro país. Sobre todo en nuestro distrito judicial, nosotros sabemos que es creciente la cantidad de denuncias que existen en la mayoría de los distritos que comprende esta Corte Superior de Justicia de Lima Sur, sobre todo los lugares que se encuentran en el distrito de Villa El Salvador, en el distrito de San Juan de Miraflores y en el distrito de Villa María del Triunfo. Lamentablemente, es en el entorno familiar donde ocurren estos actos de violencia, en su mayoría por parte de las parejas, de los esposos, los convivientes, contra la mujer. Entonces, lo que aquí vamos a escuchar es en esta conferencia es el enfoque de género en estos casos de violencia contra la mujer. Prestemos, por favor, mucha atención, sobre todo a todos los magistrados y servidores de esta Corte, porque la exposición de antemano considero que es muy importante para tomarlo en cuenta, ya que en este distrito judicial, como he manifestado, son miles los casos. Tenemos juzgados de violencia en Chorrillos y en Villa El Salvador. Y en todos ellos, señores, señoras, existen miles de casos. Miles de casos. Son casos que sobrepasan en número los sumados, incluso los casos penales, los casos civiles, los casos laborales. Estos casos de violencia contra la mujer, en realidad, no solamente día a día, sino minuto a minuto se presentan en los diversos distritos que comprende esta Corte, y por eso, reitero, es de suma importancia realizar eventos de esta naturaleza, y seguramente que habrán otros más también relacionados con este mismo tema. Felicito entonces a la comisión que está organizando, sobre todo al doctor Heiner Rivera,
y a la Escuela Judicial de esta Corte Superior de Lima Sur por la organización de este evento, el cual damos por inaugurado. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur por sus palabras de apertura de esta jornada de capacitación. Acto seguido tendremos la presencia del señor doctor José Iván Saravia Quispe, quien expondrá el tema que lleva por título Violencia contra la mujer y miembros de la familia y su relación con enfoque de género. Recordarles además que dentro del cajón de comentarios de esta plataforma se ha colocado un link en el cual ustedes tendrán que ingresar para registrar su asistencia. Bien, vamos a dar una breve lectura de la hoja de vida del doctor José Iván Saravia Quispe. El doctor es juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ex fiscal adjunto provincial titular del Ministerio Público, máster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén, España, doctorado en maestrando de la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente de la Academia de la Magistratura en temas de violencia contra la mujer y del grupo familiar, ponente nacional e internacional en materia de violencia de género y familia. Bien, doctor José Iván Saravia Quispe, quedamos a su entera disposición. Muchas gracias por estar presente esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la gentil invitación. Agradecer en primer orden a la doctora Emperatriz Tello Timoteo, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a los y las colegas de la especialidad de violencia contra la mujer y el grupo familiar, al personal jurisdiccional, los colaboradores y las colaboradoras de todas las especialidades, pero sobre todo quienes tienen a cargo los procesos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, tanto en el ámbito de tutela como en el ámbito penal. A la doctora Anne Trujillo, quien es la magistrada, quien me convoca también a este evento y a quien la conozco por muchos años y sé del trabajo que realiza también. A toda la comisión de la Escuela Judicial por tocar estos temas que son todavía un poco polémicos, ¿no? Y que todavía genera varias dudas, pero para eso estamos, para seguir debatiendo el tema. A los que nos siguen a través de Facebook y toda la comunidad jurídica de la Corte, del Distrito Judicial, así como del Perú y también, por qué decirlo, de manera internacional, porque esta plataforma virtual llega a todos sitios. Aquellos que están, los colegas que están dentro de la plataforma de Google Meet, yo los y las voy a invitar a que fijen la imagen para que puedan ver, así como en las redes sociales se está transmitiendo el PowerPoint, sin perjuicio de que yo les voy a pasar el PowerPoint para que todos y todas lo tengan. Mientras que vaya exponiendo las ideas y ustedes pueden ya ir haciendo sus preguntas, tanto en las redes sociales como en Google Meet, los colegas que están conectados por Google Meet, para que al final no se les vaya la pregunta y podamos resolver las que se puedan resolver el día de hoy. Qué interesante el tema que me han planteado, porque voy a decir que no es un tema que yo propuse, es un tema que propuso la escuela y entiendo yo de que hay dudas al respecto. Violencia contra la mujer y el grupo familiar, digamos que ahí hay cosas aclaradas, pero acá nos pone en relación con el enfoque de género. Y eso está muy bien preguntarnos el día de hoy. Claro, la ley 30.364 nos habla del enfoque de género. Y quizás lo podemos leer. Pero ¿cómo lo relacionamos? Iván, ¿esa relación solamente es para el ámbito de tutela, para el ámbito de protección? ¿O también para el ámbito de sanción, para el ámbito penal? Iván, por favor, el día de hoy nos puedes aclarar la duda si cuando hablamos de enfoque de género estamos hablando de ideología de género. ¿Por qué las confusiones? ¿Y cómo se aplica? ¿Correcto? Eso es en gran aspecto lo que en estos 40 y 45 minutos vamos a hablar sobre el tema.
¿ok? A mí me da gusto estar en Lima Sur. No olvidemos que Lima Sur es una de las cortes que inició el módulo integrado de violencia contra la mujer y el grupo familiar, que ese proyecto piloto se ha convertido ya en la bandera, no solamente del Poder Judicial, sino de las políticas públicas dentro del Poder Judicial. Y eso sí es muy importante, y ustedes como corte, me imagino, se sienten muy orgullosos, y nosotros como Poder Judicial también muy orgullosos de ustedes, por dar la iniciativa a lo que ahora ya es un sistema de especialidad, porque a eso apuntamos, no solamente en el ámbito de tutela, sino también en el ámbito penal. ¿Ok? Haciendo ese paréntesis, vamos a hacernos esa pregunta. Porque si no entendemos qué es enfoque de género, ¿cómo lo relacionamos? ¿Y por qué muchos juristas, inclusive magistrados y magistradas, consideran que esto es igual a la ideología de género? Entonces vamos a explicar primero esos dos puntos para saber realmente a qué debemos apuntar y qué no debemos de apuntar en la práctica jurisdiccional, ¿correcto? Y en la práctica jurídica. Se dice, y digo se dice porque esto es doctrina, esto no está en una ley, no se habla, inclusive la Corte Interamericana, la jurisprudencia nacional, no habla de ideología de género. No vamos a encontrar dentro de las resoluciones judiciales, tanto de la Corte como de la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional, la denominación ideología de género. Pero sí hay teorías al respecto, ¿correcto? También es verdad que la OEA, en diferentes eventos que ha realizado y que tenemos nosotros como información, y el comité de la CEDAW, sí ha hecho la distinción entre la ideología de género y el enfoque de género, como una suerte de que no se confunda esos dos términos. Y hay que dejarlo claro. ¿Está bien? ¿Qué dice la teoría de la ideología de género? Primero, ellos hablan, ¿no?, de que en esta ideología de género lo que se pretende es negar la naturaleza humana. Es decir, que hombre y mujer nacieron, tienen un sexo biológico, y en base de ese sexo biológico, lo que se pretende, dice la ideología de género, es de que concurran sexo biológico, identidad de género y orientación sexual, y eso va en contra de la naturaleza humana. Es decir, que cuando se habla de género, dice la ideología de género, que estamos hablando de una naturaleza neutra, en la cual no se nace hombre o mujer, sino que ello es el resultado de un proceso social. Y eso señala esta teoría que lo que se busca es imponer algo que la naturaleza no ha establecido. Y lo que se busca es ir más allá de la igualdad de mujeres y varones dentro del sistema de dignidad y derecho. Lo que se busca es que hombres y mujeres, mujeres y varones, sean idénticos y por lo tanto podrían elegir su propio género, porque vale tanto para varones como para mujeres esa igualdad de género. ¿Está bien? Y se señala de que eso traería problemas a la familia, se promovería la homosexualidad, se promovería el aborto. Y se dice ideología porque consideran ellos de que esto, en la cual, valga la redundancia, consideran que no es correcto, se quiere imponer mediante las leyes y mediante el aparato jurisdiccional, así como en la educación, en la salud y todo lo que involucra la lucha en la igualdad de género. Y entonces ellos señalan, esa teoría señala que el enfoque de género, la perspectiva de género, la teoría de género no es tal, ¿correcto? Sino que señalan que eso
es igual, o lo que se busca, lo que se pretende llegar, ¿no? Es a imponer esta situación que acabo de narrar. Mire, vamos por partes y cucharadas. Este debate de que si es, no es ideología de género, si eso hace bien, hace mal a los niños, a la sociedad, el debate es bueno. Somos un país democrático y tenemos que debatirlo, porque en el debate de las ideas se llegan conclusiones acertadas. Pero ese debate, quiero ser enfático en eso, dejémoslos al debate social, a la sociedad. Pero en el debate jurídico tenemos que centrarnos en lo que la ley, la Constitución y las convenciones nos mandan. ¿Y por qué quiero hacer ese deslinde para que se pueda comprender? Porque ese debate social involucra a todos los que somos parte de la sociedad. Y jueces y juezas, operadores de justicia, los servidores, la Policía Nacional, son parte de esa sociedad, y esa misma confusión lo llevan al aparato de actividad de la lucha de la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Entonces tenemos que centrarnos, dejar lo social y centrarnos en lo jurídico, porque cuando se incorpora por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los tratados internacionales, porque los tratados internacionales en el Perú se respetan, ¿correcto? Y se incorpora en la ley 30.364, estamos hablando de un término jurídico. Entonces, ¿qué es el enfoque de género dentro del marco jurídico? Es una herramienta. Es una herramienta como cualquier otra herramienta jurídica. ¿Qué nos va a ayudar, Iván, esa herramienta? ¿Para qué está ahí? Para comprender cómo la construcción cultural que ha sucedido a través de la historia de la humanidad, dentro de la identidad personal de hombre y mujer, ha generado en nuestra sociedad jerarquías, o lo que llamamos asimetrías de poder, en la cual hay autoridad y subordinados entre hombres y mujeres conforme a los roles en la cual la sociedad le atribuye. Que esa construcción cultural, ¿no? De qué debe de ser un hombre, qué debe ser una mujer, ha hecho una relación de dominación en la cual priman los roles de los varones y se ven subordinados los roles de las mujeres. Y llega eso a una desigualdad social. Entonces, todos los que estamos en el aparato jurisdiccional tenemos que comprender para poder aplicar a un caso en concreto. Y es por eso que también es un instrumento analítico, porque mediante el instrumento, el juez, la jueza, los fiscales, las fiscales, van a detectar situaciones de discriminación en base a esos roles y responsabilidades y atributos que se le atribuye a la mujer y se le atribuye al varón, ¿correcto? Y ese instrumento, que también es transversal porque está en las políticas públicas del Estado peruano, ¿correcto? Va a permitir la transformación de la sociedad y la modificación de esas condiciones sociales para que las mujeres no se mantengan en subordinación. Por eso yo digo de que no basta el aparato jurisdiccional y fiscal, sino que se necesita todo el aparato dentro del Ejecutivo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Interior, etcétera, etcétera, que comprenda el enfoque de género. Eso no solamente es para los jueces y las juezas, ¿correcto? No solamente es para el ámbito de tutela, también es para el ámbito penal. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde nace eso?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros nos debemos como una instancia internacional, supranacional, ha incorporado el término, no como lo tenemos en nuestra ley, pero en la denominación es lo mismo, la perspectiva de género. Que no es otra cosa, y yo siempre digo esto para que sea muy sencillo, es que cuando yo no uso esta herramienta que se llama lente, ¿correcto? Y yo miro las cosas distintas a mi perspectiva, a mi manera de ver, a mi cultura, a la forma como a mí me han, educado, formado la religión, mis padres, el sistema patriarcal, el machismo, etcétera, etcétera. Esa es mi mirada. Pero cuando yo pongo esta herramienta que se llama perspectiva de género, tengo que conocer y saber y aplicar cómo esa situación patriarcal, machista, esos roles, esa cultura impuesta, ha hecho que haya esa asimetría de poder, esa discriminación. Eso es importante. Entonces, cuando yo tenga un caso bajo esa perspectiva de género, yo tengo que ver la determinación de los hechos de manera distinta, y lo vamos a ver como ejemplos, ¿ya? E interpretar la prueba, valorar la prueba dentro de ese marco de la perspectiva de género. La determinación del derecho aplicable, cómo aplico el derecho, que va a cambiar de alguna manera, y eso nos cuesta un poco, ¿no? La aplicación del derecho va a cambiar porque va a ingresar nuevos términos y en los tipos penales de igual forma. Pero para comprenderlo, yo tengo que tener perspectiva de género. Igual situación sucede en la argumentación. Por eso es que cuando se habla de que una sentencia está estereotipada, es nula, es porque no está aplicando la perspectiva de género. Porque está considerando algunas situaciones del hecho y del derecho en la argumentación que está dentro de nuestros patrones culturalmente arraigados, pero que no está dentro del enfoque o la perspectiva de género. Y la Corte Interamericana también ha hablado respecto a la reparación del daño también de la víctima, con perspectiva de género. Dentro de ello, una investigación con la debida diligencia. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la perspectiva de género. El Tribunal Constitucional dice que es una nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las mujeres respecto a los roles, responsabilidades y atributos que se le ha asignado en la sociedad. Iván, ¿y los hombres también tenemos roles, responsabilidades y atributos? Sí. Entonces, la perspectiva de género no solamente es una mirada hacia los roles de las mujeres, sino también de los varones, ¿correcto? Pero Iván, pero en realidad esos roles, responsabilidades y atributos que se le asignaba a la mujer, ¿subordinan a las mujeres? Sí. Porque mientras los roles en los cuales los hombres podemos hacer lo que mejor nos parezca, ¿no? Es el proveedor, y la mujer es la que se carga del hogar. Hablaba la señora presidenta respecto a que la gran mayoría de violencia de género existe dentro del hogar, es porque al aportar en la economía, Su audio, doctor José Sarabia. Doctor, disculpe su audio. Mil disculpas, ¿dónde me quedé? ¿Qué pasó acá? Ok, no hay problema. Los últimos 15 segundos, doctor. No se Perfecto. Entonces, hablábamos de que hombres y mujeres tienen roles, responsabilidades y atributos, pero que en el caso de los varones, nosotros los varones, esos roles que se nos ha dado, en realidad, que nos hemos atribuido, esa es la realidad, ¿no? Son más beneficiosos para nosotros y discriminan a las mujeres. Porque nosotros somos los que elegimos, ¿no? Si nosotros aportamos económicamente, la autoridad lo tiene quien aporta. Y quienes están debajo de esa autoridad tienen que pedir el dinero, la economía.
Y no se le permite esa independización económica porque quieren mantener esa subordinación, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Hemos avanzado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres? Sí. ¿Falta avanzar? Claro que sí. Y mira lo que nos dice el Tribunal Constitucional. Es una herramienta metodológica que es necesaria y debe ser empleada por nosotros, el aparato jurisdiccional. Y en esta sentencia, ¿y qué pasó en esa sentencia? Que era una denuncia por violación sexual y la fiscalía había recabado como medio probatorio la declaración de ambas partes, y es la víctima quien pone como prueba las prendas íntimas y recaba otros elementos probatorios, pero ya ha pasado un tiempo muy largo y se declara improcedente esa recolección de medios probatorios justamente porque había sido un tiempo muy largo. Y el caso es que se archiva, ¿no? Y dentro del archivo hubo, porque al parecer la víctima conocía a la persona quien era un odontólogo, un médico, ¿no? Y que ya frecuentaba ese centro odontológico. Y el tribunal le dice, tú has archivado un caso sin la perspectiva de género, sin recolectar los medios probatorios, sabiendo que esos medios probatorios son vitales, la debida diligencia, para esclarecer los hechos. Y tu motivación es estereotipada. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que dice el Ministerio Público en su defensa? Que es el titular de la acción penal, que es un organismo autónomo, y por lo tanto es una decisión que ellos deben tomar, ¿no? Y si no, porque la víctima no interpuso la queja de derecho, que es la instancia superior en el proceso, en la investigación penal, y si no lo puso y ya es cosa decidida, ya es una decisión que no puede ser quebrantada, que no se puede quebrar. Y el tribunal le dijo, un momentito, le dijo, cuando el Perú ratifica estas convenciones internacionales, Belén do Pará y la CEDAW, y parte de las políticas públicas del Perú es justamente poner atención y aplicar la perspectiva de género en los casos, nosotros como entidades públicas no podemos excusarnos, no, un momentito, disculpe usted, pero yo soy un organismo autónomo. No, yo soy Poder Judicial y mi autonomía como juez, como jueza prima. No. Establece de que debe aplicarse el enfoque de género, dice enfoque o perspectiva de género, debe ser incorporado en la práctica del ejercicio de la función judicial y fiscal. Esta sentencia es del 2018, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos apartarnos de aquel debate social y centrarnos en el debate judicial de la perspectiva de género. ¿Qué dice el tubo de la ley 30.364? Tú, operador de justicia, tienes que reconocer que en la realidad, en los hechos, existen circunstancias de asimetrías de poder entre la relación entre hombres y mujeres. ¿Correcto? Y estas circunstancias asimétricas han sido construidas sobre la base de las diferencias de los géneros. Porque en nuestra sociedad existe diferencia respecto a los roles de hombres y mujeres, ¿no? ¿Correcto? Y eso constituye causas principales de la violencia hacia las mujeres. Esa diferencia de género, esa simetría entre hombres y mujeres, constituye en la actualidad, y ya la señora presidenta, la doctora Emperatriz, nos ha señalado la cantidad de casos que podemos tener. Entonces, este enfoque orienta al diseño de las estrategias de intervención para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No olvidemos que la ley tiene en todo el tubo varias instituciones en las cuales están involucradas. ¿Qué quiere decir eso en un juez cristiano? Que un juez, una jueza del ámbito de tutela y el ámbito penal tiene que saber la oportunidad de recabar un medio probatorio. ¿Por qué iba? Porque si conoce dentro del enfoque de género lo que es el ciclo de la violencia
se va a dar cuenta que si no recaba una pericia psicológica en el momento oportuno, de acá a 3 meses, la versión cambió. ¿Por qué cambió, Iván? ¿Por qué puede cambiar? Porque las mujeres víctimas de violencia, que se encuentran en el ciclo de la violencia, pasan por 3 fases, que ya los y las colegas saben, ¿no? La detención, donde piensan lo que yo denomino los maltratos sin lesión, los jalones de cabello, los insultos, aquellos que no generan, no afectan, no hay afectación, ¿correcto? Ni daño psíquico, ¿está bien? Los pequeños hurtos, sin que haya violencia, ¿correcto? Pero luego viene ya la explosión, donde ya se generan los delitos tipificados, donde ya se genera la violencia en sí. Y ahí, en un gran porcentaje, según los estudios, es cuando se denuncia lo que dice la teoría de que se rebalsa el vaso, ¿no? La gota que rebalsa el vaso de agua, ¿no? Ahí es donde se denuncia. Pero ahí muy cerquita viene la fase de la luna de miel. El arrepentimiento del agresor. Y entonces, no solamente el arrepentimiento de la agresora, porque en la experiencia viene toda la familia del agresor y viene inclusive la familia de la víctima a decir de que retire la denuncia. Y como la denuncia no se puede retirar, cambia su versión. Entonces, muchos de los casos probablemente no es que el hecho no haya ocurrido, sino de que cambia la versión porque está en una fase del ciclo de la violencia. Es por eso, y por eso la razón de ser de muchos acuerdos plenarios, cuando se dice que la retractación de la víctima no se puede tener en cuenta de la forma como se tiene en los delitos comunes, sino que tiene que haber o saber el magistrado y la magistrada o la magistrada las razones por la cual ella en un inicio falseó la información, porque probablemente esté en esa circunstancia del ciclo de la violencia. ¿Me dejo entender? Es por eso es que se requieren mayores elementos. Es por eso que no hay desistimiento. Es por eso que debe haber una corroboración mínima de esa nueva declaración de la víctima. Por eso que hay ese análisis, porque es una nueva mirada. Es una nueva mirada a lo que comúnmente sabemos en el quehacer jurídico, en la práctica jurídica. El comportamiento de una víctima. El comportamiento de una víctima. El saber ya por que una víctima puede tener 2 tipos de shock ante un hecho de violencia, cualquiera, psicológica, humillante, sexual, ¿no? Y la mujer puede reaccionar de un shock activo, gritar, golpear. Sí, Iván, pero no es legítima defensa. Porque estamos acostumbrados a la legítima defensa, igual de arma de condiciones, etcétera, etcétera, pero él la humilla reiteradas veces. Ella no sabe cómo defenderse y actúa de un shock activo y golpea. Quiere salir de ahí, se desespera. Eso es comprender esa simetría, esa diferencia, ese comportamiento de la víctima. Pero la víctima también puede ser un rol pasivo, un shock pasivo, en la cual no va a hablar. Va a considerar que es su culpa y por eso no denuncia en el momento que uno quiere que denuncie y denuncia posteriormente. Eso es lo que nos involucra, podemos citar varios ejemplos, nos involucra el enfoque de género dentro de nuestra investigación, dentro del recabar los medios probatorios, etcétera, etcétera, dentro de la aplicación de la fundamentación. Yo no podría decir en una sentencia, no se puede acreditar el hecho de violencia sexual porque la víctima no tuvo una reacción de shock activo. Porque sería desconocer que la víctima puede reaccionar un shock pasivo. Muchas mujeres lo primero que hacen es irse a bañar porque se sienten asqueadas.
sin saber que están borrando elementos probatorios muy importantes. ¿Correcto? Y así vamos a ir comprendiendo un poco la situación de un hecho que se nos presenta, porque son delitos basados en violencia de género y son hechos, factores de riesgos para la medida de protección basados en violencia de género. Y la interpretación de la norma también viene en esa misma situación. Ah, Iván, entonces, ¿por eso es que se habla de condición de tal? Sí. Cuando se debatía este tema en el Congreso de la República, ¿por qué no se puso la ley de violencia de género? Porque hablar de género en nuestra sociedad, dentro del debate legislativo, ¿correcto? No es un debate muy fácil. Inclusive dentro de los máximos tribunales del Poder Judicial, Corte Suprema de la República y Tribunal Constitucional. Si ustedes leen las sentencias más emblemáticas que habla de género, van a ver votos singulares. Van a ver votos, lean los votos singulares, ¿no? Y bueno, son cosas que se respetan, pero definitivamente no comulgan mucho con el tema, ¿no? El término género le tiene mucho terror también. Es válido, porque no olvidemos que los tribunos son parte del reflejo de la sociedad. Es válido también, ¿ok? Entonces, la Convención Belén do Pará dice que la violencia contra la mujer es igual a toda acción, dice, conducta. Cuando habla de acción-conducta, está hablando ¿de qué? De los tipos de violencia que conocemos, física, psicológica, económica, sexual. Dice, contra la mujer, dice, pero dice que sea basada en violencia de género, dice. Ahí van, entonces cualquier violencia contra la mujer no es delito, no se protege. Es que ahí está la diferencia, pues, en las otras tipicidades y las agravantes y lo que se va a dictar como medidas de protección. Y justamente ahí se ve esa situación de que, ¿por qué se protege solo a las mujeres y no a los varones? Sino que esa circunstancia de esa simetría respecto a los roles, responsabilidades y tributos de la mujer es lo que protegemos. Esa desigualdad. Pero si son hechos en los cuales se presentan iguales para hombres y mujeres, eso no va. Y es por eso que se incorpora, bajo la perspectiva de género en la legislación, el término subcondición de tal. Tanto en el tubo de la ley 30.364 y que se desarrolla en el reglamento de la ley, como en los tipos penales. Y se incorpora también que sea en el ámbito público y privado, porque la Convención Belén do Pará, en su definición de violencia contra la mujer, dice que esa acción de violencia basada en género es en el ámbito público y en el privado. Y nosotros solamente habíamos protegido y ni siquiera regulado, ¿no? En el ámbito penal, en el ámbito privado, pero en el público no se había modificado. Es por eso que se incorpora. Y la pregunta es, ¿cómo aplico su condición de tal? Y para eso tengo que tener yo estos lentes de la perspectiva de género. Porque cuando se incorpora su condición de tal, se habla justamente de una incorporación en base a la perspectiva de género. El 108b del Código Penal respecto al feminicidio nos da algunas luces. Nos dice que esta violencia contra la mujer basada en su género, ¿correcto?, puede suceder en un contexto de violencia familiar, o sea, dentro del hogar. ¿Está bien? O dentro de los integrantes del grupo familiar. Ah, Iván, entonces no solamente es cónyuge, no es conviviente, ¿no? Puede ser tío a sobrina, ¿correcto? Papá e hija, padrastro, hija afín, yo digo padre afín, hija afín, abuelos, nietas, todo lo que sea dentro del marco de los integrantes del grupo familiar. Pero también dice que puede darse en un contexto de coacción, hostigamiento, acoso sexual. Iván, pero eso es muy genérico, ¿no te parece? Claro, es muy genérico. Porque yo puedo coaccionar a alguien que me debe dinero. Y ese que me debe dinero puede ser una mujer. Pero no necesariamente está en el marco de la ley. Yo puedo hostigar, ¿no? Hacer hostigamiento a una mujer dentro de mi ambiente laboral,
porque no me parece la forma como trabaja. Pero eso no tiene nada que ver con la violencia de género, ¿no? También puede haber abuso de poder, en contexto de abuso de poder. Y ese abuso de poder, no se olviden, es la simetría, ¿no? La autoridad mediante quien es subordinado. Y el abuso de esa autoridad a quien es subordinado. Eso puede suceder como violencia de género, pero también sin violencia de género. La confianza que le puedo dar yo, una sobrina, al tío, tengo confianza, es horizontal, la simetría de poder es vertical, la confianza es horizontal, puedo tener esa confianza y por eso ingreso a su casa, por eso ingreso a su habitación, porque le tengo una confianza. Yo no me puedo imaginar de que pueda haber un abuso sexual, pero esa confianza puede utilizarse para cometer actos de violencia. Dice, cualquier forma de discriminación. Entonces, Iván, si yo discrimino porque es una mujer de raza negra, por ejemplo, de religión musulmana, porque viene de otro país, ¿no es muy amplio? Claro, porque los contextos son circunstancias en las cuales se puede desarrollar o podría desarrollarse un hecho de violencia de género, pero la clave para diferenciarlo está en el término su condición de tal. Pero hasta ahora, Iván, no entiendo qué es su condición de tal, te he escuchado tantas veces, pero luego no lo logro entender, no lo puedo aplicar. Vamos a hacer un repaso. El reglamento de la ley, en la cual tuve el honor de ser designado con otro magistrado, el doctor Cristian Hernández y la doctora Jenny López Freita, como representantes del Poder Judicial para la modificación del Decreto Supremo 04/2019, al igual que todo un equipo de otras instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio Interior, el Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Quisimos darle una descripción de su condición de tal que sea más digerible, y lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Dice, es la acción u omisión. ¿Qué quiere decir cuando dice la acción u omisión? Quiere decir los tipos de violencia, ¿correcto? Eso va a la mano con lo que dice la Comisión Belén do Pará, hasta ahí todo bien. Pero que se realiza en el contexto. Ahí van el 108B. Esos son los contextos. Sí, esos son los contextos. O por lo menos se ha querido incorporar ciertos contextos de violencia de género. Pero dice que tenga que ser contextos de violencia de género, no cualquier contexto. Ah, muy bien. Entonces, este contexto de violencia de género, o sea, si yo ubico el contexto de violencia de género en el caso, ya la mujer está discriminada. Porque todo contexto de violencia de género discrimina a la mujer e inhibe gravemente la capacidad de ellas de gozar sus derechos y libertades. Pero muchos queremos ver que la mujer realmente se encuentre discriminada. Y nos enfrascamos en buscar la discriminación. No, si yo encuentro la violencia de género, estoy encontrando la discriminación, doctores y doctoras. Y esa discriminación, por mínima que sea, ya para ir, porque el tiempo de acá es tirano en las exposiciones, el tiempo que sea, va a discriminar y la va a mantener inhibida para que ejerza sus derechos y libertades. Y ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo resuelve eso la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional? Dice, para que haya ese contexto de violencia de género, que es su condición de tal, debe entenderse que el sujeto activo, porque es la persona denunciada, ¿no? O el imputado, tiene que esperar de la mujer que ella cumpla el rol a la cual él considera es la que debe de cumplir. Ejemplo, ella es una señorita de su casa, no puede beber. Es el rol que se le ha dado a la mujer. ¿Está bien? Ella no puede trabajar, se tiene que dedicar 100% al hogar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas familias viven así? Muchas. Pero ¿qué pasa si es que
la mujer quiere quebrantar este estereotipo. Yo quiero salir de eso que él quiere que yo haga, o que la sociedad quiere que yo haga. ¿Correcto? El hombre tiene dos opciones. Ok, es tu derecho. Pero tiene la otra opción. No. Te quedas bajo ese rol. Ese rol te lo ha designado la sociedad. ¿Está bien? Y la mujer quiere salir. ¿Cómo impongo que ella se mantenga ese rol? Mediante la acción. ¿Qué es la acción? La violencia. ¿Se dan cuenta? Y el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República, ya en varios acuerdos plenarios, nos habla de que ese rol que espera el sujeto activo es la imposición de los estereotipos de género. Y los estereotipos de género, doctores, está acá, en el sujeto. Usted entrevista, usted vea las sentencias de feminicidio, las sentencias, y cuando expresa el sujeto imputado, lo hemos visto el último caso de feminicidio, cómo narran con tal naturalidad que le dieron muerte o las golpearon porque no le sirvieron la comida, porque se fue a beber, porque le fue infiel. Claro, porque para ellos consideran que eso es normal y que la sociedad tiene que apoyar ello. Y justifican su acción justamente con un estereotipo de género. Doctores, doctoras, cuando la mujer se encuentra o se le impone a la mujer un estereotipo de género, ella está subordinada. Y es muy fácil. Quiere trabajar, te quedas en la casa. Para que te quedes, te golpeo, te humillo. ¿Correcto? Esa situación de quedarse oprimida ahí no le permite ¿qué cosa? ¿Qué derecho no le permite? Al trabajo. Yo te busco, te regalo flores, yo no soy tu pareja, no soy nada, te regalo flores, ¿no? Te regalo chocolates y te busco a tu trabajo. Tú toda muy emocionada, me conoces y todo lo demás, pero no soy de tu agrado. Llega un momento en que yo te pido que estés conmigo, tú me dices que no. Pero eso para mí no es suficiente y te empiezo a hostigar, te empiezo a acosar, ¿no? Sexualmente muchas veces. ¿Está bien? Esa situación, y empieza de ahí ya la humillación, ¿no? El llamado, los gritos, la humillación, quizás hasta los golpes, o los intentos de violación sexual, la tentativa de violación sexual, porque quiero que estés conmigo. Yo no concibo en mi cabeza que una mujer me deje. Soy yo quien debo dejar, ese es mi rol. ¿Se dan cuenta? Y la mujer puede ser empoderada, puede ser una profesional, sí, pero no la deja elegir, pues. El derecho de la mujer es elegir con quién estar, con cuándo tener una relación sexual, con quién tener una relación sexual, cuándo reproducirse. Ese es su derecho. Consecuentemente, le están inhibiendo al ejercicio de sus derechos. Y eso es una discriminación. Y eso es una subordinación. Por eso que yo soy de la opinión, bajo la perspectiva de género, que debemos encontrar primero los estereotipos de género. Muchos me preguntan, y quizás sea una de las curiosidades de ustedes, ¿y cómo? Me han preguntado en muchos eventos, ¿y cómo yo puedo determinar esos estereotipos de género en base de esta perspectiva de género? Es que es conocer, como bien señala la norma, conocer qué circunstancias, qué situaciones se presentaría en esta simetría de poder. La doctora Ingrid Díaz, a quien le tengo un gran aprecio, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto a Julio Rodríguez y Cristina Valega, nos orienta un poco y nos dice, hay circunstancias que se repiten dentro de la violencia basada en género. Si nosotros subsumimos a estos hechos, estamos encontrando el estereotipo. Y con esto voy acabando también para poder absolver sus preguntas. Si en el caso en concreto la mujer es posesión del varón, él la considera como posesión suya. Eso puede ser dentro como integrante del grupo familiar, como fuera del integrante del grupo familiar. ¿Está bien? Quiere ser su pareja. No es su pareja, quiere serlo, pero ella no quiere. ¿Correcto? Ha sido su pareja, pero quiere mantenerla dentro de ese rol que ella cumple. ¿Está bien?
O sea, si no eres mía, no serás de nadie, en pocas palabras, ¿no? O es su pareja romántica y quiere mantenerlo bajo esa subordinación. Cuando la mujer se encarga prioritariamente de las labores del hogar y del cuidado de los hijos y su función es meramente doméstica y no puede salir a otro ámbito, ¿correcto? Como el profesional. Cuando la mujer funge de objeto sexual, cuando nosotros los varones vemos a las mujeres como objeto sexual, ¿correcto? Y cometemos violencia contra ellas para imponerle que seguirán siendo un objeto sexual para nosotros. Cuando la mujer debe ser recatada en su sexualidad. Y esos estereotipos, ahora que en pandemia hemos visto eso en las redes, ¿no? El hombre puede tener varias mujeres. Se le permite. ¿Es inmoral? Sí, pues, pero así es, ¿no? Así es nuestra sociedad. Pero si la mujer lo hace, es inmoral, no está permitido. Entonces, la infidelidad es algo que se permite al varón, pero no se permite a la mujer, por ejemplo. Porque ella tiene que ser recatada en su sexualidad. ¿Está bien? Si una mujer se dedica por ejemplo, al oficio del meretricio, por ejemplo, nosotros tenemos preconcebido de que es una mujer que accede fácilmente y que no tiene derechos a elegir respecto a su sexualidad. Y eso es falso. Y eso es falso, ¿correcto? La mujer debe ser femenina, debe vestirse así, de esta forma, debe hablar de esta manera, debe comportarse de esta manera. Fuera de este marco no está permitido. Entonces, mediante la violencia hay que corregirla, porque ella debe ser femenina. ¿Está bien? La mujer debe ser sumisa. Cuando el varón dentro del hogar decide algo, la mujer no puede protestar, no puede opinar. Hay sentencias, hay casaciones al respecto a que varones han acuchillado a mujeres sobre pretexto de que le estaban llamando la atención o le estaban gritando la mujer al hombre y el hombre no permitía esa situación. Se consideró como tentativa de feminicidio, pero la Corte Suprema de la República en una nulidad estableció de que eso no es tentativa de homicidio, eso es tentativa de feminicidio, porque no se le está diciendo tu mujer debe ser sumisa, no puedes hablar, no puedes protestar, porque si tú protestas, te mato. Igualito en el caso de la fidelidad, cuando se da las atenuantes respecto de la emoción violenta, recuerdan ustedes, muchas veces hemos interpretado la emoción violenta como si fuera las atenuantes respectivas del delito de feminicidio. Y la Corte Suprema ya ha establecido también en varias nulidades que eso también es encubrir un estereotipo de género. Y a mí me gusta mucha sentencia de la Corte Suprema en la cual están viendo los casos dentro de la perspectiva de género. Ya no como lo veíamos antes, sino dentro de estas nuevas visiones, dentro de esta nueva herramienta. Y así nos vamos a encontrar casos, doctores y doctoras, que vamos a tener que utilizar la herramienta para poder resolver nuestros casos, desde que ingresa la denuncia hasta que se motiva una resolución de medidas de protección o una sentencia para la sanción. Y quiero terminar diciendo que la perspectiva de género o el enfoque de género no significa per se que la persona imputada es culpable. Lo que significa es que yo tengo que pasar este filtro de la perspectiva de género para ver si me encuentro dentro del sujeto de la protección, que es mujer por su condición de tal, y si el hecho es un hecho estereotipado y que se mantiene dentro del marco de los tipos de violencia. Cabe la posibilidad de que yo pase ese filtro al caso y no lo encuentre. Eso también es perspectiva de género, y por lo tanto no está dentro del marco de protección. Muchísimas gracias, doctoras y doctoras. Estoy en el tiempo límite. Les agradecería las preguntas. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván Saravia Quispe. Bien, como indicó el doctor, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Ese tema tan importante, tan actual, tan interesante y que el doctor ha tenido a bien exponerlo de una gran manera. Doctor, le comento que somos 164 conectados en este momento y vamos a pedirles primero a todos los que están conectados poder registrar su asistencia. En el cajón de comentarios se ha colocado un link. En ese link, por favor, pueden ingresar para que puedan registrar la asistencia de la conferencia del día de hoy.
Invitarlos también, por favor, a realizar las preguntas que crean convenientes para el doctor Iván. Y, bueno, mi persona estará haciendo lectura de las mismas para que el doctor nos pueda absolver todas las dudas o todas las consultas que tengamos. Doctor, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Acá tengo algunas preguntas que ya han llegado. Permítame leerle, por favor. Jayo Huarcaya Gerald dice, doctor, una pregunta, ¿se podría aplicar el enfoque de género en un caso de violencia entre una pareja del mismo sexo? Muy interesante la pregunta. Siempre esas preguntas salen, ¿ah? Mire, voy a tratar de ser, tratar de explicarlo más, porque ameritaría otra exposición en realidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más preciso. Hay una discusión, un debate, no solamente en Perú, sino a nivel de varios países de la región. Estamos cogiendo mucho lo que España ha establecido, en la cual no incorpora a las personas del mismo sexo en la ley de violencia de género. Sin embargo, hay otros países como Colombia que sí lo hacen, México también, ¿correcto? En ese sentido, yo creo que debemos aproximarnos un poquito más a Latinoamérica que a Europa, que tiene sus propias reglas y su propia visión. Son más liberales, ¿no? O sea, nosotros tenemos más casos de ese tipo que ellos, ¿no? Acá la pregunta está en dos. Cuando la ley habla de mujer, ¿de qué situación de mujer habla? ¿Biológica? Y el Acuerdo Penario 01-2016 y el 09-2019, para los tipos penales, ¿correcto? No es para el tutelar, para los tipos penales, señala que es natural, biológico, mujer biológica. Pero la ley no nos dice que es mujer biológica. Entonces, habría que ponernos en algunos casos hipotéticos. ¿Qué pasa si es que tenemos mujeres trans que han sido operadas? ¿Correcto? No son biológicas, pero su aparato reproductor es femenino, ¿correcto? Pero no biológico. ¿Qué pasa si es que solicitan al aparato, al fuero jurisdiccional su cambio de sexo? Y entonces su DNI dice femenino. ¿Ingresa, no ingresa? ¿El otorgarle una medida de protección es discriminatorio, no es discriminatorio? Están las preguntas, ¿correcto? Desde mi punto de vista, y esa es una opinión personal ya, si en caso la norma no establece que mujer, y como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional, mujer biológica me refiero, el Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia 3378 de 2019 que la violencia basada en género, dice, incluye como perpetradores o sujetos activos, o sea, la parte denunciada, no solo a los hombres, ¿correcto? Y como víctimas o sujetos pasivos, no solo a las mujeres, dice. Esta violencia, la de género, que se agrava por la discriminación, evidentemente, se ejerce contra todas aquellas personas que cuestionan el sistema de género imperante y enraizado en las relaciones sociales con el propósito de pedir que este sea demostrado. Entonces, yo considero, bajo esa premisa del Tribunal Constitucional, que si se ingresa a las mujeres trans, que también es una posición de la doctora Ingrid Díaz y de la Defensoría del Pueblo también, en un informe también de la Defensoría del Pueblo que se incorpore, se protegería, porque ya los límites en penal ya lo puso la Corte Suprema, ¿no? O sea, todo complicado en penal. Pero en el ámbito de tutela se protegería siempre y cuando la discriminación sea por imposición de estereotipos. Ah, Iván, entonces, si es por su orientación sexual, si esa orientación sexual es como estereotipo de lo que debería, del rol que debe cumplir una mujer, sí prosperaría. Pero si es por lo que se llama violencia de odio, no encajaría, porque sí habría una diferencia entre lo que se protegería a la mujer biológica, tendría que ser lo mismo para las mujeres trans, ¿no? Por imposición de estereotipos. Entonces, en ambos casos, si prosperaría la idea, tiene que ser por imposición de estereotipos. No podría ser por cualquier hecho. Y hay que saber diferenciar cuál es el hecho.
bajo la fórmula que le acabo de mencionar. Y en el caso de integrantes del grupo familiar, miren, sean hombres o mujeres, en el caso de mujer, la norma es para mujer, definitivamente, y estamos hablando de mujeres trans. La comunidad LGTB en su conjunto, que son fuera de los integrantes del grupo familiar, es un poquito más complicado. Hay un proyecto de ley que no sale, que es para protección para este grupo de personas vulnerables, ¿correcto? De condición de vulnerabilidad. En el caso de los integrantes del grupo familiar, la pregunta es si la convivencia, ¿no? Porque ahí está el tema, ¿no? Si la convivencia que habla la norma es respecto heterosexuales, lo que dice el artículo 5 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 5 de la Constitución? ¿Qué regula el artículo 5 de la Constitución? Regula el concubinato propio. Si nosotros nos ceñimos solamente a la Constitución, vamos a decir, y el concubinato impropio, Iván, no se protege, sí se protege, ¿no? Eso vamos a coincidir todos. Y lo segundo es, el concubinato de unión de hecho civil, de pareja del mismo sexo, ¿no existe? Sí existe. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según un informe consultivo de Costa Rica del año 2011, establece que el derecho a la familia también es un derecho de las personas LGTB. Consecuentemente, se le tiene que aplicar, dice, los mismos derechos de las leyes que es para las familias heterosexuales. Y si la ley 30.364 es para protección de los integrantes del grupo familiar heterosexuales, en esa idea, ¿no? En esa idea que seamos muy, muy restrictivos, esa misma norma, conforme al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva, debería aplicarse a las familias LGTB, que no podemos negar, fácticamente existen. No podemos cerrarnos los ojos tampoco, ¿no? Pero ahí está el debate. Hay teoría, doctores y doctoras. ¿Correcto? La jurisprudencia va a decidir esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta adicional. En un caso de violencia mutua entre una pareja heterosexual, ¿existe la simetría a que se refiere la violencia de género? Muy buena pregunta, que también ameritaría otra charla, pero si hay duda, hay que absolver la duda. Mire, la ley nos dice que para que prospere violencia familiar, o sea, no, violencia familiar dentro del enfoque de género es distinto, ¿correcto? Violencia familiar, la mujer puede ser protegida por violencia basada en género como por violencia familiar, ¿está bien? Y la norma nos dice que para que haya violencia familiar tiene que haber un contexto. Y si ese contexto es de responsabilidad, confianza y poder. En el caso de la pregunta, lo que nos dice es que hay un contexto de poder, porque hay asimetría. ¿También puede haber un contexto de poder dentro de la violencia basada en género? Sí, también puede haber. Entonces, y ahí esta pregunta es importante y tiene que ver mucho con el informe de la Defensoría del Pueblo último respecto a esta discriminación dentro del mismo aparato jurisdiccional hacia las mujeres, porque lo primero hay que entender si es que si la supuesta violencia fue una reacción de la víctima para defenderse. Eso es importante. Así uno sea psicológico y otro sea físico, o sea sexual y sea físico, o sea humillante y sea sexual. O sea, no importa, ¿correcto? Entendiendo de la perspectiva de género, entender cómo puede defenderse una mujer, eso es lo que se tiene que comprender. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, el primer análisis es, la mujer se defendió, ¿correcto? Y dentro de esa defensa, ¿quién asume la figura autoritaria y hizo abuso de esa figura autoritaria? Si yo advierto que dentro de la violencia familiar, porque no se olviden que violencia familiar protege tanto a hombres como mujeres, no se olviden de eso, dentro de la violencia familiar advierto quien hace ese abuso, ese aprovechamiento de la simetría de poder, es el varón, imposible, o sea, matemáticamente no clasificamos, ¿ya? Que sea a la inversa. No va. Y consecuentemente esa medida no puede dictarse. O sea, para la otra parte. Por eso la importancia, y quiero insistir mucho porque me costó mucho incorporar en el reglamento la acumulación de los procesos.
porque la acumulación de los procesos, así sí nos, bueno, siempre se nos pasa, pues, así no sean del mismo, o sea, que denunciante, en el derecho de familia, en el principio de unidad de causa, pueden estar de maneras distintas, pero es la misma familia, es la misma problemática, y es por eso la importancia de la acumulación, para ver todo el contexto en su máxima expresión. Y así yo voy a verificar, ¿no? Si es que quién asume el contexto de asimetría de poder. Y en la gran mayoría, no digo que no haya en caso de varones, pero en la gran mayoría es el varón quien asume la función de autoridad y hace abuso de esa función de autoridad. Gracias, muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Doctora, permítame hacerle llegar las felicitaciones y agradecimientos de todos los que están conectados en esta plataforma, quienes le agradecen. Abel Romero, excelente ponencia. Willy Morán, excelente ponencia, doctor, muchas gracias. Noelia Minaico, excelente ponencia. Todos agradeciendo su ponencia, doctor. Permítame, por favor, hacerle una pregunta más, un poquito, de repente, abusando de su confianza, doctor, porque tenemos varias preguntas más. Doctor, ¿se podría aplicar en el enfoque de género en el caso de una violencia entre dos mujeres que no tienen vínculo familiar y no viven en una misma vivienda? Buena pregunta también. Esto se resolvió en el Pleno Jurisdiccional Regional del año pasado, del 2020. Yo tuve la oportunidad de exponer una de las ponencias, no expuse esa ponencia, en la cual la pregunta era si es que cabría la posibilidad de violencia entre mujeres, ¿correcto? Y volvemos a la ley. La norma dice de que el sujeto de protección es la mujer por su condición de tal. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Correcto. Pero no dice quiénes serían las personas que pueden violentar. Es el Acuerdo Plenario 01-2016 y 09-2019, y vuelvo a incidir para los tipos penales que establecen que es un varón. Hay mucha polémica sobre esa opinión. Se tiene que respetar porque es un acuerdo plenario, pero para penal. Consecuentemente, vincula para los procesos penales. Hasta que se vuelva a debatir o el Tribunal Constitucional diga algo al respecto, ¿no? Porque el máximo intérprete de la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional. En la sentencia que mencioné, la 3378-2019, podrían revisar ustedes el voto de fundamento de la doctora Marianela Ledesma, quien también le tengo un respeto único por su análisis con enfoque de género. Ella refiere, a la luz del fundamento 56, en la cual establece de que no es una situación de sujetos activos y pasivos, sean hombres o mujeres, sino la situación es respecto a la violencia de género, de la imposición de estereotipos, ¿no? Porque esa es esa sentencia que dice de que su condición de tal es la imposición de estereotipos que esperaba de ella. Y entonces, bajo ese análisis del Tribunal Constitucional, a mí me gusta mucho esa sentencia porque recoge varias cosas que yo he escrito también, en el sentido de que la imposición de estereotipos solo lo hacen los varones, o las mujeres también pueden imponer estereotipos mediante la violencia. Ejemplo. Las dos parejas, este es un poquito fácil, este ejemplo, pero es la más habitual. La pareja vive en la casa de la suegra, ¿correcto? O inclusive de la suegra, sea del hijo, de la cónyuge o el cónyuge, ¿correcto? Y la suegra le dice, atiende a mi hijo. Ya, señora. Pasan los meses, señora, disculpe, pero yo ya he hablado con él para que se atienda solo, porque yo tengo que ver a los hijos y también tengo que trabajar. No. Las mujeres tenemos que atender a nuestros maridos. Hasta ahí es un estereotipo, no hay nada que hablar, muchas familias viven así. Pero como ella, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
va a quebrantar el estereotipo. Mire, señora, no se meta usted, esta es una decisión entre Juan y yo, ¿está bien? Y por lo tanto yo he quedado, no, eres una tal, lo que tú quieres es esto, ¿no? Y le empieza a humillar, la empieza a insultar. O se llega a los golpes, justamente para que ella se mantenga en ese rol doméstico, lo que había hablado el libro de la autora Ingrid Díaz, ¿no? Se mantenga en ese rol doméstico. ¿Hay acción? Sí, hay acción. ¿Hay contexto basado en violencia de género? Sí, doctor, porque hay, disculpe, sí, Iván, porque hay imposición de estereotipos y ella no quiere mantenerse en ese estereotipo. Perfecto. ¿Esa imposición la discrimina? Sí, la discrimina. ¿Estamos en su condición de tal? Sí. ¿Y por qué no se le va a brindar protección? Eso no sería realmente una desigualdad, o sea, decir que solamente los varones imponen estereotipos mediante la violencia, eso es, perdón, ahí se habría una discriminación dentro de la ley bajo esa interpretación. Yo respeto mucho el acuerdo plenario señalado, pero yo creo que la autora Marianela Ledesma, en su fundamento de voto, explica muy bien esa parte, ¿correcto? Ahora sí, debo dejar en claro que no estoy hablando de los hechos de la vecinita que se pelean porque se me pasó la vereda y yo te insulto y no sé qué, o me agarro contigo, o de las personas que están en la... No. El hecho que sean dos mujeres y que se hayan, que se haya habido violencia, no significa que esté en un contexto de violencia de género. Tiene que haber la imposición de estereotipos. Si es que no hay la imposición de estereotipos, así sean dos mujeres, así sea varón contra mujer, no prospera. A mí me sorprendió mucho en el pleno regional que haya pregunta a una expositora española cuando se le decía, o cuando se decía de que permitir eso es permitir muchos casos. Mentira. Porque estamos hablando de casos mínimos de imposición de estereotipos por mujeres. Casos mínimos. El problema es que hacer este descarte que acabamos de analizar no es sencillo, o sea, hay que acostumbrarnos. Cuando nos acostumbramos la práctica va a ser sencilla, pero hay que hacerlo, pues, ¿no? Y ahí vamos a descartar quizás un gran porcentaje sin dictar medidas de protección. ¿Eso significa que la mujer está desprotegida? No, pasará al fuero ordinario. Podrá solicitar sus medidas, sus garantías en la subprefectura, en la gobernación, como cualquier ciudadano peruana, ¿correcto? Pero solamente si pasa como imposición de estereotipo, ¿correcto? Eso hay que verlo muy bien para que prospere, porque la ley protege los hechos graves, que ha considerado que son graves esos hechos. Lo de mínima lesividad, las circunstanciales, que se dice, los hechos circunstanciales, no amerita la protección y por eso hay que saberlo descartar. Gracias. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Doctor, le comento que tenemos varias preguntas, nos han hecho varias preguntas, pero por motivo de tiempo, bueno, ya nos ha quedado un poco corto, el tiempo es tirano, así que, bueno, de esta manera voy a darle pase al doctor Heiner Rivera Rodríguez, miembro de la Comisión de Capacitación de la Especialidad Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para que le dé sus palabras de agradecimiento y clausura del presente evento. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Escuela Judicial de Lima Sur, que es la unidad académica de capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, damos por finalizada la presente actividad. Le agradecemos mucho al doctor José Iván Saravia Quispe, que es juez del tercer juzgado de familia de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Doctor, la verdad, la institución judicial le agradece sus calidades académicas que las ha compartido con el grupo humano, que cada vez es mayor y está, bueno, no sé si decir si para bien o para mal, pero genera mucho interés porque lamentablemente durante este último año este problema de la violencia familiar ha aumentado. Entonces se requiere gente
con alta especialización, y en este caso la exposición que usted ha hecho nos demuestra que no solamente es un tema para el abogado de saber el plazo para apelar, sino que además hay que tener nociones filosóficas, sociológicas, antropológicas, etcétera, ¿no? Y en este caso la parte que usted ha expuesto es altamente técnica, no es una cuestión sencilla. Y como usted dice, nos cambia la educación que recibimos desde niño, porque somos sociedades eminentemente patriarcales. Bueno, la verdad, doctor, muy agradecidos, y desde ya lo comprometemos seguramente en una nueva oportunidad. Como acaba usted de escuchar, hay bastante personas interesadas en el tema, atentas a la exposición. Muchísimas gracias a todos. La Escuela Judicial prontamente va a continuar con otras actividades. Les agradecemos mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Isaac. Doctor Aidin Rivera. Gracias, doctor. Por favor, si tuviera algunas palabras de despedida, de repente, el doctor Iván Saravia. Claro, sí. Mire, yo quiero agradecerles infinitamente a todos y a todas por su tiempo. Como dice el doctor, el querer especializarse en el tema. Nosotros, que hemos salido hace varios años de la universidad, no hemos llevado esta nueva especialización. Para mí creo que es una nueva especialización. Las nuevas facultades de Derecho se están incorporando. Los nuevos estudiantes de Derecho van a tener una mejor formación sobre derechos humanos. Qué duda me cabe, he tenido la oportunidad de participar en varias universidades. Eso va a ser así. Pero nosotros, como operadores de justicia, tenemos que prepararnos. Siempre he dicho, no basta ser penalista, no basta ser especialista en familia. Tengo que conocer respecto a el derecho de género, que es una nueva especialidad, para poder comprender esta materia. Y alguno me dice, Iván, es muy complejo, tuve un curso, me dijo, es muy complejo. En realidad no es complejo, el problema es que es la especialización. Yo le decía a la alumna, le decía, si tú ves penal puro y te digo que vayas a una audiencia laboral, lo más probable es que no entiendas muchos términos, ¿no? Tienes que especializarte, es lo lógico, tienes que estudiar. Lo mismo sucede en este tema, ¿no? Si vamos a una nueva especialidad, hay que especializarnos, y para eso estamos, para seguir apoyando. Aclarar no solamente que no soy del tercer juzgado de familia de San Juan de Lurigancho, sino soy del quinto juzgado. Mis colaboradores de repente van a decir, doctor, somos del quinto, ¿no? Son quinto corazón. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Lima Sur, los llevo presente por su iniciativa en los módulos integrados y el cambio. Ustedes hicieron el cambio. Ustedes iniciaron el cambio, y eso merita una felicitación siempre eterna. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, doctor Iván Saravia Quispe. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Muy bien, el agradecimiento a todos los presentes de parte de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctora Emperatriz Tello Timoteo, a nuestro ponente, el doctor José Iván Saravia Quispe, el doctor Heiner Rivera Rodríguez y todos los organizadores de esta conferencia. Le damos las gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.